de la banda, pero ven, son ¿cómo llaman? Los indios, son ellos los seminoles. Ellos son seminoles, después se los seminoles son unos indios. Uno ve un indio pintado. Ojo, la jodona, como dice, y encima de eso, lo que suele decir un experto, ella es certificada, pero esta certificada es mejor que la de reja, porque ella lo que sabe es reja, ella no sabe de ella no sabe nada más reja. Pero oye, lo mejor del caso, cuando ella llega, le pregunta, le dice a él, mira, yo creo que tú eres reja certificada, a ver tú podemos comparar ahí a la fundación, porque eso está bien, para venir aquí a hablar de que es un certificado. Adivina qué fue lo primero que salió de la boca de ella. Yo tomé esa certificación y yo no sé cómo yo la pasé y yo no sé nada de reja. Entonces, que va para allá a botar su cuarto, eso lo está pensando. Como Joel dice, no me enseñaron nada. Así mismo dice él. Y él le dice, yo, pues, ¿cómo lo enseñaron? No, yo no fui al curso, yo fui el primer día. Y ellos empezaron a hablar mierda de mí. Y yo me fui para Nueva York a dar vuelta, andar. Y cuando vino el quinto día del examen, yo lo pasé y ya. O sea que no dieron nada, él pasó por lo que está bien. Eso es mentira, es una cosa, es una venta. Es haciéndote un revendedor de discos. Es haciendo un revendedor de discos. Eso que están haciendo. Claro, cuando nosotros damos discos, por mala suerte, tenemos que dar el currículum de Discovery. Porque ¿quién es el que hace discos? No como nosotros. Tenemos que darlo como lo dan ellos. Ahora, nosotros no estamos con ese disparate del 2600 y que eso, y ese orgullo que tienen ellos de que el 26 es mejor que el 18, ¿qué me importa a mí? Tú compras lo que tienes que comprar. Pero otra matrícula así parecida. Que se hacen en el aula. A ustedes no hacen una pregunta de eso de la certificación. Bueno, que si vale afuera. Claro que vale afuera. Por ejemplo, recuérdate que hay un problema. Yo te voy a hacer una anécdota para que tú veas que vale afuera. Yo fui a Columbia University, claro, y yo no iba a participar en una charla, por eso que no está anunciada. Era Stallman iba a participar, y Larry Lessig, la licencia CC, ¿verdad? Entonces cuando ya yo estaba ahí... La Creative Commons, ¿verdad? Creative Commons. Okay. Él le dice Richard a la muchacha que está ahí, le dice, mira, él es Perpiñán, él es un activista del software libre en el Caribe, y él es de mucha importancia, y ustedes pudieran aprovecharlo para que los muchachos lo conozcan, y él explique de un modelo que ellos se han inventado allá, de sostenimiento de proyectos que tiene 13 años. Porque esto no lo puede creer, que esta vaina funciona. No lo puede creer, me dice cómo no funciona, porque no puede hacerlo. Y nadie lo hace en Estados Unidos, nadie lo hace en Europa, y nadie lo hace en ningún lado, y uno le ha explicado a la gente, pero que tuvieran que venir ellos para vivir el proyecto. Entonces le dice a ella que quizás pudiera participar. Y ella, bueno, ¿cómo usted se llama? Yo, Antonio Perpiñán. Y yo veo que ella tiene la computadora y ella está como escribiendo. Adivina dónde ella me estaba buscando. En Google. ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Y esta vaina qué? ¿Quién da eso? Se lo ponga ahí, Fundación Código Libre. Cuando ellos vean que nosotros llenamos 200 páginas para allá de información, y yo voy a decir, ok, esta vaina, venga el otro. No hay más preguntas. Ahí me pregunta otro, en la OIM me pregunta la vicerrectora, que qué significa MS y qué significa BS en el título mío, que yo soy licenciado. Digo yo, mire, donde usted lo dice ahí, dice New York University. Ya no hay nada que averiguar. No hay nada que averiguar, ¿qué hay que averiguar? Si tu título dice FSU, hay que averiguarlo, ¿qué hay que averiguar? ¿Cómo lo ven? Hay universidades que se respetan. Si dice Oxford, no hay nada que preguntar. Dice Oxford, Harvard, ya, se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros somos así mismos. Dice Willy que él va, que su tarjeta de presentación es la fundación. Él es de la Argentina, y cuando le preguntan, ¿tú eres un museo? Sí, yo soy de la Fundación Código Libre. Ok, ya, se acabó. Ya se acabó. Ya no hay que discutir. Ahora ya no se discuten. Y tú me dices que tú eres del New York Group, el grupo del usuario de Nueva York, y sé quién tú eres. ¿Qué importancia tiene ese grupo? El de Boston. ¿Qué importancia tiene ese grupo? Boston University, pues somos los Boston U. ¿Tú piensas que nada más vaquebol que juega? Todas las que juegan bueno vaquebol, que tú la conoces, es porque tienen una cosa académica detrás de ellos, como la de Kentucky, como la de, ¿cómo llama? El
manager que es un peleón, tú. Piensa que tú, que es una mierda, lo que ¿sabes cuánto dinero y qué capacidad hay que tener para tú sostener un proyecto de basquetbol 50 años? Ya de verdad. ¿Vale de aquí afuera? Claro que sí. Claro que sí, nosotros no hemos ganado ese respeto. Porque nosotros no hacemos trampa. Tú no ves que nosotros te sentamos aquí y te lo decimos en tu cara, que si tú no pasas el examen que ni nos llamas. Somos serios. No damos diploma. No, usted no pasa el auto, no tiene nada. Una certificación que diga que tú pagas tu cuarto, porque los cuartos vienen de una compañía, y si quieres justificarlo, no te vamos a dar nada. Porque tú no vas a salir a dañarnos en futuro a nosotros. Tú no vas a salir a hacer lo que da mal. Tú no vas a ser como alguna gente que viene de compañías, aquí, y del Estado principalmente, y no participan. Y después lo que quieren es un diploma. No se lo damos. ¿Cómo te vamos a dañar tu futuro? Estoy garantizando tu futuro. Así porque se hizo Harvard. Hay una concepción de dominicanos que tiene muy equivocada. Tú no vas a Harvard porque tú eres rico, eso es mentira. No crean eso. Si tú odias a los gringos y vaina, búscalo para otra vaina, pero no para eso. Ellos no son como mierda. Ellos no hacen eso. Ellos no se bañan donde ellos comen. Ellos vayan en un sitio y comen en otro. Ellos no dañan su plataforma. No es verdad que tú vayas a Harvard y que yo soy rico, pon el hijo mío a estudiar, y no importa cuánto sea. Harvard es más rico que todo individuo. Los americanos garantizaron eso para que ningún rico venga a Caracas. Harvard tiene 29.000 millones de dólares en el banco. No hace falta cuánto. El que se vende, ¿de qué que la corrupción vive? De la pobreza. De la pobreza. Y tú eres pobre, aunque tú seas decente, es muy difícil. Que no tenga hijos, como tengo yo, y que venga un funcionario y me quiera comprar, y te hace difícil. Dice, diablo, ¿cómo yo puedo dejar con todo un rico para siempre? Tú lo piensas. Entonces si yo fuera rico, que tú me das $100,000 de tu cuerpo, no me importa. No puedo comprar a 5 peinados, a uno de los peinados con $100,000, me da mucho cuarto. ¿Por qué el boxeo no hay trampa ya? Porque Tyson es millonario. ¿Tú sabes cuándo tuviera que haber la mafia a Tyson para que él tiene una pelea de 100 millones? Que se va a ganar 100 millones. O a Ale Rodríguez. Tú decís a Ale, que mira Ale, pónchate 2 o 3 veces para que baje la verdad. ¿Cómo va a hacer? Cuando lo hace, sí. ¿Cuánto va a dar? Tiene que haber mucho más que los Yankees. Pero mucho más que los Yankees, no me lo va a dar por eso. Porque no hay garantía que este tipo va a ganar por eso. Esto es lo que dice Pete Rose, porque él reclama. Él apostaba. Pero dice, cada vez que yo apostaba, mira, yo iba a Cincinnati a más. Pues nunca apostó a menos, porque él dice como que él no es culpable. Claro, un vicio está bien en lo que le hicieron, aunque como que le ha ido la mano, pues, él es el mejor pelotero de la historia del béisbol. Él es el mejor, no hay duda, no hay nadie. Ahora está un día de paz, pero está difícil. Son 4.000 malditos ricos. El mundo se mide con 3.000 ricos. Y él tiene 4.000, ahí tú ves la diferencia. ¿Entiendes? Así no se vale. Así que, otra cosa más. Nadie puede meter en algo. Que es importante. Con respecto a otras certificaciones, como en lo que tiene que ver con seguridad. No tenemos una de seguridad. Lo que pasa es que la de seguridad, el libro está hecho. Es el mejor libro, es el único libro de seguridad en castellano, que no sea el de Debian Security. Pero si tú ves el de Debian no terminó. El Debian nada más están los temas, pero no se detallan, no se desarrolla. Entonces, el libro de seguridad es el mejor libro de seguridad. Lo malo de seguridad es que está montado sobre el eje de redes. Pues, que tú no puedes ser un security officer de la nada. Tú tienes que ser, por lo menos, aquí, los servicios, por lo menos ahí, si no, necesito. Porque el examen teórico que damos de seguridad, tú lo pudieras pasar, y tuviéramos que, de alguna manera u otra, tener un certified security expert, security officer, como el CISSP, que es la mejor certificación de seguridad. Aquí hay un canalla que firma eso, y
se llama Elías Robles. ¿Sabe cuánto vale